Ok, retomamos donde terminamos en el video anterior. Estamos en el tema de generalidades de los sistemas en ingeniería, la primera lección formal para el curso Análisis de Sistemas. Y habíamos terminado en condiciones iniciales, que eran como la última pieza de información que tenemos para caracterizar los sistemas. Vamos ahora a ver diferentes tipos de variables. Entonces, cuando hicimos en el video pasado, hicimos este dibujito de acá, y me estoy refiriendo a este de aquí. Ahí hablamos de que habían velocidades asociadas o posiciones asociadas. Pensemos que esto tiene una posición asociada que es x1 de t, y esto tiene una posición asociada que es x2 de t. Esas variables no son parámetros, no son entradas, podrían ser salidas, pero lo que quiero decir es, todo lo demás determina el comportamiento de esto. Los parámetros, el conjunto de los parámetros, condiciones iniciales y entradas van a determinar cómo se comportan estas variables que tenemos aquí. Y estas variables vamos a poderlas clasificar, vamos a ver por acá, en dos tipos. Vamos a hablar de variables tipo X y variables tipo Y. Y eso es algo que yo lo diría, es una estrategia. Es una estrategia de invención mía, es decir, yo me la inventé para poder clasificar y comparar los diferentes sistemas. Esto no es algo que sea nuevo, esto no quiere decir que a mí se me ocurrió y yo lo hice. Hay diferentes formas de hacerlo, pero yo la ordené un poco distinto. Y bueno, yo creo que sale bien. Ahí juzgarán ustedes. Me parece que queda bastante bien. Entonces, los sistemas básicos de interés en ingeniería se caracterizan por contar con dos tipos de variables fundamentales. Una de ellas está asociada a algún tipo de movimiento, es decir, vamos a tener una variable asociada al movimiento de fluido, de masa o de electrones. Pues esos son solo algunos ejemplos. Y para efectos del presente documento es conocida como variable tipo X o variable tipo efecto. Y ahorita hablamos un poco más. La otra corresponderá a una variable que tiende a ocasionar o contrarrestar dicho movimiento y es llamada variable tipo Y o variable tipo causa. Por ejemplo, para el caso de un sistema mecánico traslacional, la variable tipo X, bueno, ahí estoy tirando spoilers, no voy a leerlo, ahí ya lo van a leer ustedes, no importa. Es decir, en nuestros sistemas, no se pongan a leer, pongan atención a la voz, por favor. En nuestros sistemas vamos a tener algo que ocasiona el movimiento y algo que está asociado al movimiento como tal. Y si pensamos en un sistema mecánico traslacional, esto es un poco, lo que voy a decir es un poco como qué fue primero, el huevo o la gallina. En este caso, la respuesta es bastante clara, yo lo diría así. ¿Qué es primero, el movimiento o la fuerza que origina ese movimiento? Y yo creo que es bastante razonable pensar en que es primero la fuerza asociada. Y pensemos en una masa específicamente. Va a haber una causa del movimiento y la causa de ese movimiento es una fuerza que se aplica sobre un bloque. Entonces, en este caso, la variable que vamos a considerar que está asociada a producir movimiento sería la fuerza y la vamos a llamar variable tipo Y, que es una variable tipo causa, es la que causa el movimiento. También vamos a tener una variable asociada al movimiento como tal, que va a ser la velocidad. Alguien podría decir que es la aceleración, no, pero aquí vamos a entender que es velocidad y eso la entendemos así para ver analogías después. Entonces, la variable tipo Y va a ser fuerza. La variable tipo X, que es la asociada al movimiento, tal vez recordemos por aquí. O variable tipo efecto va a ser la velocidad. Y eso es justo ahí donde dije que había tirado un spoiler. Entonces vamos a identificar en cada tipo de sistema, y cuando digo cada tipo me refiero a si es un sistema mecánico traslacional, si es un sistema eléctrico, todos esos, digamos, vamos a tener esos tipos de variables. Voy a continuar leyendo por acá. Dice, cada elemento del sistema tiene asociada a él una variable o una variable resultante de cada tipo. Esto significa, esto se estudiará en capítulos posteriores. De forma similar, todo elemento dentro del sistema está vinculado a una potencia, la cual podrá ser nula, consumida por el elemento o entregada por este.
La potencia se encuentra íntimamente relacionada con las variables tipo X y tipo Y, ya que su magnitud corresponde al producto de ellas y esta es entregada por el elemento si Y de t actúa en el mismo sentido o dirección que X de t. En caso contrario, la potencia en el elemento es consumida. De esta manera puede escribirse que la potencia P de t es igual a la variable X de t por Y de t. Ya vamos a entrarle un poquito a esta ecuación. Había algo importante por aquí. Ok, por aquí dice que cada elemento, aquí en esta parte, cada elemento del sistema tiene asociada a él una variable o variable resultante de cada tipo. Con esto me refiero a, pensemos en un bloque. Un bloque tiene asociado a él una velocidad, es decir, una variable tipo X. Esto va a llevarles un tiempo recordarlo, pero bueno, ya ahorita les doy un pequeño tip. Y va a tener también una fuerza resultante actuando sobre él. O una única fuerza o una fuerza resultante. Entonces va a tener asociadas una variable tipo Y y una variable tipo X. ¿Cómo recordar cuál es la variable tipo X? Pensemos en que X describe posición y posición está asociado a velocidad. Entonces la variable tipo X va a ser velocidad. Y la otra es la variable tipo Y. ¿De acuerdo? X va asociado a movimiento. La variable tipo X va asociado a movimiento también. Ok, entonces pensemos en esta ecuación de aquí para efectos de sistemas mecánicos traslacionales. Ahorita nos extendemos un poco a sistemas de otros tipos. Entonces, ok. Vamos por acá. Si recordamos cómo... Pensemos en un caso como decir este. Vamos a poner aquí. Por ahora los bloquecitos van a ser nuestro mejor aliado. Vamos a poner un bloquecito a rodar sobre una superficie. El bloque tiene masa m. Y pensemos que ese bloque se mueve con una velocidad constante. Pensemos en un caso como este. Imagínense lo siguiente. Yo aquí aplico una fuerza, F sub 0. Y aquí vamos a tener una fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción lo que hace es fricción con rozamiento con el viento. Entonces aquí tenemos un vientito. Y aquí vamos a tener una fuerza de fricción, una fuerza que actúa en contra del movimiento. Es decir, vamos a identificar que hay dos fuerzas. Una actúa a favor y otra en contra del movimiento. Pensemos que esto tiene una velocidad hacia allá, que decimos que es v de t. Entonces, ok. No hemos visto los tipos de elementos como tales, ¿verdad? Pero ya sabemos un poco de eso. Nada más me interesa recordar cómo es la potencia, cuál es la fórmula de la potencia mecánica en un sistema mecánico traslacional. Por ahí decía que era la variable tipo X multiplicada por la variable tipo Y, es decir, lo que decía es esto. P de t igual a X de t por Y de t. Si recordamos, en algún momento de sus vidas yo espero que hayan visto que la potencia es igual al producto de la fuerza. Bueno, voy a hacerlo en orden en este caso. Va a ser igual al producto de la velocidad por la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se come esto? ¿Cómo trabajamos con esto? Y espero que recuerden esta formulilla, ¿verdad? Porque sí calza con esto que acabamos de introducir. Esto también se cumple para otro tipo de sistemas, nada más lo voy a mencionar rápidamente. En el caso de un sistema eléctrico, la potencia va a ser igual a la tensión eléctrica, en este caso V mayúscula, por la corriente eléctrica. Y lo voy a hacer diferente, porque están en orden distinto. Pensemos ahora en sistemas eléctricos, ¿cuál sería la variable tipo X? Y recuerden, X está asociado al movimiento. Entonces la variable asociada al movimiento es la corriente, es lo que se mueve por el circuito. ¿Qué causa el movimiento? ¿Qué causa el flujo de electrones? Lo causa una tensión. Entonces esto es X y esto es X también. Esto es Y y esto es Y también. ¿De acuerdo?
Todo esto calza aquí también. Ok, entonces volviendo al caso del bloque, y olvidemos por un momento de esta parte eléctrica que podría tender a confundir. Ahí se estudiará en su momento. En el caso del bloque, lo que tenemos es, ok, hay una fuerza actuando en un sentido, hay una fuerza actuando en otro sentido. Por ahí leímos, y voy a leer ahí en el documento para refrescar un poco la memoria, porque no lo vamos a recordar así tan fácil. Voy a leer a partir de aquí. Dice, la potencia se encuentra íntimamente relacionada con las variables tipo X y tipo Y, ya que su magnitud corresponde al producto de ellas, y esta es entregada por el elemento si Y de t actúa en el mismo sentido o dirección que X de t. Ok, ¿cómo es eso? Aquí tenemos dos fuerzas. F sub 0. Y aquí tenemos una fuerza de fricción. Y tenemos un movimiento. Si nos ponemos a pensar en cómo están F sub 0 y V sub 0, resulta ser que están en el mismo sentido. ¿Qué significa eso? Significa que F sub 0 está, veamos F sub 0 como un elemento. F sub 0, en este caso, F sub 0 está entregando potencia. Entrega potencia. Y ahí le puse un valor ahí constante a F sub 0, pero podría perfectamente ser un valor no constante. Entonces voy a agregarle solo por hacerlo un poco más completo, voy a agregarle el dt. Y lo mismo a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como va opuesta al movimiento, que es la velocidad v de t, la fuerza de fricción consume potencia. Entonces, fuerza de fricción consume potencia. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo está moviéndose la energía? Y eso es algo que ustedes se van a dar cuenta en este curso que no lo sabíamos. Es decir, es algo que creíamos saber, pero no, era mentira. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo es. Porque van a ver. La idea aquí es ver las cosas o ver cosas que ya hemos visto anteriormente con un lente nuevo. Un lente que es más grande, más poderoso. Aquí lo que vamos a ver entonces es, tenemos una fuerza que está entregando potencia al bloque. Tenemos una fuerza que está consumiendo la potencia del bloque. Tal vez no pensemos en una fricción. Bueno, no, dejémoslo así. ¿Qué pasa? Imagínense que el bloque está en movimiento, tiene una condición inicial y yo le digo, qué sé yo, 10 metros por segundo. ¿Qué pasa? Ese bloque, como está a 10 metros por segundo, va a tener una energía asociada. El bloque va a tener una energía asociada. Entonces veamos que esto es la energía del bloque. Resulta que una de las fuerzas va a agregar energía a ese bloque, o va a tender a agregar energía a ese bloque, metiendo una potencia, y digamos que esa potencia es positiva. Esa potencia va a ser una tasa de entrada de potencia, una tasa de entrada de energía, perdón. Y va a haber otra fuerza que va a tender a sacar esa energía, que es la fuerza de fricción, que va asociada a una potencia negativa. De esta forma, pensemos en esto. Si la potencia de la fuerza F sub 0 es más grande que la potencia de la fuerza de fricción, la velocidad del bloque va a aumentar, porque la entrada energética al bloque es mayor que la salida energética del bloque. Lo que quiere decir que la energía adentro de esta bolita, pensemos en esto crece, y si esto crece, V crece. Entonces, si la fuerza aumenta, más bien, si la fuerza es más grande, F sub 0 es más grande que la fuerza de fricción, la velocidad se va a incrementar, que es algo que tiene sentido. ¿Qué pasa cuando tenemos el caso inverso? Cuando la fuerza de fricción es la que es grande. Lo que vamos a tener es que hay algo que me está robando, es decir, hay una salida neta de energía del bloque, y entonces la energía del bloque se va perdiendo.
Y entonces el bloque eventualmente se va a quedar sin energía y va a quedar estático. ¿De acuerdo? Y más aún, digamos, va a llegar al punto donde, si F, la fuerza de fricción es, si la dejáramos de considerar como una fuerza de fricción, sino más bien la consideramos como una fuerza opuesta, una vez que el bloque se detiene, va a empezar, el movimiento se invertiría, pensando que ya no es fricción, ¿verdad? Que es una fuerza nada más inversa. El movimiento se invertiría y entonces ahora la fuerza de este lado, que digamos que es F sub F, no importa, que actúa para allá, ahora empezaría a entregar potencia ya una vez que se invirtió la velocidad. Y esta fuerza sería la que pasa a consumir la potencia. ¿De acuerdo? Entonces hay una cuestión de signos. ¿Qué pasa en un circuito? Si tenemos un elemento ahí, cualquiera, yo no sé cuál, algo ahí que no conozco. Si mi corriente, si mi tensión va para allá y mi corriente va para allá, el elemento va a estar entregando potencia. Si son inversas, el elemento va a estar consumiendo potencia. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de algo muy interesante que son los tipos de elementos. Elementos básicos. Entonces, hablemos primero de elementos activos. Dice, se considera como un elemento activo aquel que es capaz de entregar una cantidad finita de potencia durante un tiempo infinito o bien muy extenso. Es importante aclarar que en la naturaleza no existen elementos activos como tales, sino solamente elementos transformadores. Esto surge como consecuencia de la ley de conservación de la energía. Se hablará entonces de elementos activos solo cuando la frontera del sistema lo permita. Cabe destacar que aun cuando un elemento sea activo, este podrá disipar o consumir una potencia si las condiciones del sistema así lo establecen. Ahorita hablamos un poquito de esto. Un ejemplo claro de esto es una batería. Si para efectos del análisis se desea estudiar únicamente un sistema eléctrico, dicho dispositivo funcionará como elemento activo. Sin embargo, en realidad es un elemento que transforma energía química de las sustancias en su interior en energía eléctrica. Además, una batería puede entregar potencia eléctrica durante su descarga y consumirla al cargarse. Entonces aquí, no quiero que piensen que todo va a ser circuitos. Aquí simplemente el tema de circuitos se presta mucho, porque es muy fácil identificar las diferentes piecitas que arman el circuito. Entonces por eso estoy haciendo tantas referencias eléctricas. Pensemos en este caso. Y mejor hagamos una página nueva porque eso está muy manchado. Nada más un tirito para recordar lo que iba a decir. Ok, entonces estamos hablando de elementos activos. Pensemos en un sistema de tuberías, tal vez, para ir diversificando un poco lo que vamos viendo. Pensemos que tenemos una bomba. Por aquí, esta es la representación que se le suele dar a las bombas, como en un diagramita sencillo, una cosa así. Pensemos en una bomba que lo que hace es tomar líquido desde un tanque y llevarlo hasta otro tanque que está por encima. Aquí, tenemos algo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la bomba? Pensando en términos del sistema hidráulico que estamos poniendo ahí. No se estresen si no, digamos, si no están familiarizados con sistemas hidráulicos. Ahí nos vamos a familiarizar con ellos, todo bien. La cosa es, la bomba está introduciendo un trabajo desde afuera. Es un trabajo que, si la bomba tiene una parte móvil, que llamamos rodete, lo vamos a ver con detenimiento, pero ese rodete es impulsado por un motor. No nos interesa de dónde viene la energía de ese motor si estamos solamente en el sistema hidráulico. A mí lo que me interesa es que la bomba va a estarme moviendo líquido. Entonces, yo voy a ver la bomba como una fuente de energía infinita. La bomba yo la voy a considerar para efectos del sistema hidráulico como algo que me da energía y me da energía y me da energía. Eso siempre y cuando el límite de mi sistema sea, es decir, mi sistema esté limitado a solo la parte hidráulica. Si yo considero un sistema más integral, bueno, yo voy a darme cuenta de que en realidad la bomba es un sistema
es un subsistema o un elemento transformador. Lo que hace la bomba es, pensemos en la bomba tiene una entrada que es energía mecánica rotacional que viene del motor. La bomba lo que hace es convertir esa energía mecánica rotacional en energía hidráulica, que la cede, la entrega al sistema hidráulico. El sistema hidráulico aumenta su energía. Aquí podemos ver que la energía del sistema hidráulico está aumentando, puesto que al inicio tenemos el agua en el tanque de abajo, es decir, una energía potencial más pequeñita, y la llevamos al tanque de arriba, es decir, una energía potencial más grande. En el caso de en este caso, el bloque que estaba sobre una superficie, superficie, ignoremos eso de allá abajo, el bloquecito ahí, una fuerza para acá, una fuerza para acá. Por ahí vemos que las fuerzas, digamos que esta es FO y esta es FX, por poner algo. Va a haber una fuerza que entrega, por ejemplo en este caso la FO, se parece al ejemplo de antes, y va a haber una fuerza que consume. Es decir, las fuerzas en realidad son los elementos activos de los sistemas mecánicos traslacionales, como vamos a ver la próxima semana. Un elemento activo es uno que tiene la capacidad de entregar potencia o introducir energía al sistema, pero no quiere decir que lo esté haciendo en este caso. Es decir, Fx no deja de ser un elemento activo, pero está consumiendo potencia. ¿De acuerdo? En este caso particular. Continuamos. Entonces ya vimos elementos activos, introducen energía, son los que hacen o fomentan el movimiento en mi sistema. Suelen estar asociados a variables tipo Y, como por ejemplo la tensión eléctrica, variable tipo Y, está asociada a una fuente. ¿De acuerdo? Entonces el primer tipo de elementos es elementos activos. Hablemos ahora de elementos transformadores. Consisten en elementos que se encargan de efectuar transformaciones energéticas, ya sea cambiando la naturaleza de la energía o bien manteniendo su naturaleza, pero cambiando sus características. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya ahorita continúo aquí abajo. Cuando me digo naturaleza me refiero a el tipo de energía que tenemos. Tenemos diferentes tipos, por ejemplo, energía térmica, energía hidráulica, energía eléctrica, energía mecánica, energía química. Entonces, van a haber elementos que efectúan transformaciones de un tipo a otro. Van a haber otros que se mantienen dentro del mismo tipo. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre ellos. Ahora sí, continúo la lectura aquí. Dice, se encuentran íntimamente asociados al concepto de eficiencia, que corresponde a una relación matemática dada por esto, eficiencia. Usualmente los estudiantes de ingeniería tienen una idea de que eficiencia es algo que sale entre algo que entró. Lo que está saliendo entre lo que está entrando. Y ese algo que está saliendo entre lo que está entrando puede ser energía o puede ser potencia. En este caso vamos a hablar de potencia. Entonces la eficiencia la vamos a definir como potencia de salida entre la potencia de entrada. ¿A qué? A mi sistema, a mi máquina, a mi subsistema, a lo que sea que esté analizando yo. Y la denotamos por la letra esta, que es como una N, que me parece que se llama nabla. Puede darse en porcentaje o puede darse como una fracción o números decimales. Dentro de los elementos transformadores que no cambian la naturaleza de la energía, hablemos de los que no cambian la naturaleza de la energía, están los engranajes, los sistemas de engranes, que lo que hacen es efectuar una transformación de energía mecánica rotacional en energía mecánica rotacional también. Entonces no se cambia la naturaleza. Los transformadores eléctricos transforman de energía eléctrica a energía eléctrica, entonces no se cambia la naturaleza. Los sistemas de poleas y las palancas es mecánicos rotacionales o mecánicos traslacionales y no cambian la naturaleza de eso. Por otro lado, existen un montón más que sí cambian la naturaleza. Como dice aquí, por otro lado, los elementos transformadores en los que sí se producen cambios de la naturaleza de la energía incluyen las turbinas eólicas. Hablemos un poquito. Las turbinas eólicas tienen una entrada de energía que es el viento, es eólica, y tienen una salida que es movimiento rotacional, es decir, energía mecánica rotacional. Entrada eólica, salida mecánica rotacional. Turbinas hidráulicas sería potencia hidráulica de entrada
y potencia mecánica rotacional de salida. En general las turbinas tienen potencia mecánica rotacional de salida. Los motores, ok, el caso de un motor, ¿cómo está la cosa en un motor? Entrada sería potencia eléctrica, ¿verdad? Si es un motor eléctrico, sería potencia térmica o potencia química, digámoslo así, suena un poco raro, energía química, cuando estamos con un motor de combustión interna, por ejemplo. La salida es movimiento, es decir, potencia mecánica rotacional. Muchas veces tenemos potencia mecánica rotacional. En los generadores eléctricos, ¿la entrada qué es? La entrada sería potencia mecánica rotacional, es decir, nos movemos utilizando una turbina, y la salida del generador es potencia eléctrica. Los motores de combustión interna, ya los mencionamos, utilizan energía química, y la salida es mecánica rotacional, y las bombas utilizan energía mecánica rotacional y tienen una salida que es hidráulica. Entonces aquí vean que la parte mecánica rotacional suele ser muy importante. Hablemos ahora de elementos pasivos. Dice, son elementos que por sus características físicas son incapaces de entregar una cantidad finita de potencia durante un tiempo infinito, o bien muy extenso. Existen tres tipos de elementos pasivos, los cuales son analizados a continuación. Entonces, ¿qué hemos estudiado hasta el momento? Ya ahorita hago un diagramita para recordar eso, pero recordemos, son elementos activos, elementos transformadores y elementos pasivos. Eso es como... Vamos a hacer un diagramita por acá. Podríamos verlo así. Tipos de elementos. Hablamos de tres tipos de elementos, entonces teníamos elementos activos, tenemos elementos transformadores, conforme avancemos vamos a ir viendo cómo se clasifican, es decir, varios que caen en estas categorías. Entonces viene uno por aquí, viene otro por acá, viene otro por acá, que son los que estamos en este momento, que son los pasivos, elementos pasivos. Ok, entonces los activos son como los que vistos desde un sistema, desde un solo sistema, son las fuentes energéticas. Los transformadores que toman una energía y la convierten en otra, es decir, ya sea de la misma naturaleza o de distinta naturaleza. Efectúan transformaciones ahí, digamos que manipulan esa energía. Y los elementos pasivos, que es donde estamos ahora, que son los que no pueden entregar una cantidad finita de potencia. Ahorita vamos a hablar de una cantidad de potencia por un tiempo indefinido, digámoslo así. Entonces decíamos que ven tres tipos y yo voy a sacar aquí los tres cuadritos. Vamos a sacar uno por allá, otro por acá y otro por acá. Los tres para elementos pasivos. Resulta que el primero que vamos a estudiar son los elementos pasivos disipadores. Ahorita lo anoto por allá. Entonces los elementos pasivos disipadores consisten en elementos que solo son capaces de consumir energía. Eso es dentro de los límites de un sistema específico. Y son incapaces de entregarla. Es decir, vamos a verlo como que son sumideros energéticos. Son elementos que dentro de mi definición de sistema, es decir, dentro de los límites de mi sistema, yo lo que veo es que ese MAE se está robando la energía. Es decir, este elemento está llevándose la energía de mi sistema. Yo no sé a dónde, porque mi límite hace que eso sea externo. Es decir, yo no sé hacia dónde se lo está llevando, pero está sacando. Yo lo que veo es que es algo que saca mi energía. En la naturaleza no existen elementos pasivos disipadores como tales. En realidad son transformadores y se habla de ellos solo cuando las fronteras establecidas para los sistemas
en análisis lo permitan. Es algo como los elementos activos. Estoy leyendo por aquí por si acaso. Se me perdió el mouse. Estoy leyendo aquí. El ejemplo más claro, y sorry que siga con los ejemplos eléctricos, pero es que es lo más práctico. El ejemplo más claro de esto es una resistencia. ¿Qué hace una resistencia en un circuito? Se roba la potencia, la sacas, la disipa. Tal y como la fuente, como una batería, lo que hace es introducirla. Entonces el ejemplo más claro de estos es una resistencia, la cual dentro de un sistema eléctrico solo es capaz de consumir energía eléctrica y nunca podrá entregarla, constituyendo así un elemento pasivo disipador. Ahora, lo que estamos viendo aquí es, alguien podría pensar que eso es una violación de la primera ley de la termodinámica o de la ley de conservación de la energía, porque estamos diciendo que hay algo que se la lleva, es decir, que algo que la destruye la energía. Y en términos del sistema, así es. Si estamos en un circuito eléctrico, estamos teniendo un elemento que está creando la energía, que sería la fuente, y un elemento o varios elementos que están destruyendo esa energía, que son las resistencias. Lo que pasa es que simplemente estoy viendo, mi visión es limitada en ese caso. Es decir, yo no me estoy dando cuenta de cosas que están pasando externamente. Lo que está pasando es, la batería está tomando energía química y la está transformando en energía eléctrica. La resistencia está tomando la energía eléctrica que se la dan, yo veo que la está destruyendo, pero no la está destruyendo, está transformando la energía eléctrica en calor o en luz. Y ahí se me está yendo la energía. Lo que pasa es que como yo no incluyo los fenómenos térmicos en mi circuito, ¿verdad? O en mi sistema, si yo no hago eso, yo nada más veo que mi energía desaparece. Dice aquí, desde un punto de vista integral, más integral, la función de una resistencia es transformar la energía eléctrica en térmica y luminosa, viniendo a constituir un elemento transformador. Es decir, todos van a ser elementos transformadores. La gran mayoría van a ser elementos transformadores, por lo menos los disipadores y los activos. Los pasivos disipadores y los activos van a ser elementos transformadores, pero dependiendo de los límites que yo seleccione para mi sistema, no lo van a hacer. Van a poder ser pasivos disipadores, dependiendo de los límites, o activos, dependiendo de los límites. Entonces la primera categoría aquí que vamos a agregar es pasivos disipadores. Esto no es algo que debemos saber de memoria, pero les va a ayudar a comprender cómo está la cosa. Segundo tipo de elementos pasivos. Dice, elementos pasivos almacenadores de energía por variable tipo X. Entonces, de hecho, voy a cambiar un poquito este diagrama. Creo que lo hice mal. Creo que es más intuitivo hacerlo así. Más bonito, que así se entiende más. Están los disipadores. Y vamos simplemente a poner aquí almacenadores. Los disipadores no almacenan nada. Los disipadores destruyen la energía, digámoslo así. Los almacenadores no la destruyen. Los almacenadores la almacenan. Qué redundante, pero así es. La guardan ahí. Son puntos donde la energía se puede acumular, y es decir, yo puedo sacarle la energía acumulada a un elemento cargado, o puedo cargar un elemento que está descargado. Entonces vamos a tener dos tipos de almacenadores. Aquí me voy a adelantar un poquito, y entonces vamos a tener almacenadores por variable tipo X y almacenadores por variable tipo Y. Y esto concluye, digamos, nuestro arbolito. No importa, ya ahorita volvemos a él. Pero vamos a hablar de los almacenadores por variable tipo X. Y cuando digo almacenadores, me refiero a almacenadores de energía. Entonces, estos, en el caso ideal, son incapaces de entregar o consumir potencia por sí mismos. Simplemente almacenan energía que es aportada a ellos gracias a la presencia de elementos activos en el sistema o bien a condiciones iniciales dadas. Es decir, son piecitas que se encargan de contener energía, y esa energía puede ser entregada, yo se las puedo sacar o puedo darles más.
Si están vacíos les puedo dar, si están cargados ya les doy más o les saco lo que ya tiene. Dichos elementos podrán entregar energía al sistema hasta descargarse. La ecuación correspondiente para la energía almacenada en ellos está por la expresión, entonces es una expresión que es energía, estoy aquí abajo, energía es igual a un medio de una constante que vamos a llamar Cx por la variable tipo x al cuadrado. Entonces vemos que en este caso la energía es una función de la variable tipo x y de ahí viene el nombre de elementos pasivos almacenadores de energía por variable tipo x. Ok, ojo que aquí se da la palabra descargarse. Entonces van a haber elementos que se cargan y se descargan y eso ya da como una idea de un capacitor. Vamos por ese lado. Todavía no nos concentremos en esto. Cada semana vamos a ir viendo un tipo particular de sistema y entonces ahí vamos a ir viendo. Elementos pasivos almacenadores de energía por variable tipo Y. De igual forma que en los anteriormente descritos, estos elementos se cargan o descargan energéticamente. De esta forma pueden consumir o entregar potencia hasta el punto donde su interacción con el resto del sistema lo permita. En este caso, la expresión de la energía almacenada en ellos está por esta, que es muy análoga a la anterior. Es energía es igual a un medio de una constante que es va a ser una constante de Cy por la variable tipo Y al cuadrado. Y con esto vamos finalizando la primera lección de teoría. Nada más quiero hacer un comentario final. Dice: con esto se finaliza el tratamiento general de los sistemas a estudiar. En los capítulos siguientes se profundizará en cada uno de los distintos tipos de sistemas y se relacionarán estos con lo descrito en el presente capítulo. Con esto se busca identificar similitudes y establecer analogías entre los diferentes sistemas que facilitarán su comprensión. Es importante destacar que los sistemas térmicos presentan ciertas discrepancias importantes con respecto a lo anteriormente explicado, por lo que su estudio se efectuará de forma un tanto independiente a los demás. Es decir, vamos a utilizar lo que hemos visto en este capítulo para analizar diferentes tipos de sistemas, y los sistemas que vamos a ver van a ser mecánicos translacionales, que es la próxima semana, mecánicos rotacionales, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos y por último sistemas térmicos. Estos últimos son un poquito diferentes, no se comportan iguales. Entonces ahí nada más estamos aclarando eso. Estamos tirando eso desde ya para que lo sepan. Y bueno, aquí está el diagramita de cómo están los tipos de elementos. En el próximo video, que es el correspondiente a la parte de laboratorio, vamos a aprender un poco del software Simulink, ¿verdad? Eso lo mencioné en el video anterior. Y vamos a ver varios detalles de cómo vamos a trabajar con modelos matemáticos, etc. Estamos por esta lección.